Bienvenido a otro video de lo que es el temario de Inglés 3. Muy bien. Para ver este video o para empezar a realizar o a utilizar estas, digamos, estructuras, muy bien, ya juntas, debiste haber ya comprendido lo que es el pasado simple y el pasado progresivo en su forma independiente. Muy bien. Una vez que ya los conozcas cómo realizarlos, cómo utilizarlos en lo que son oraciones básicas, ya puedes llegar a este video donde tendrás que hacer un contraste entre las dos estructuras y a veces decidir cuándo es pasado simple y cuándo es pasado progresivo. Muy bien, entonces rápidamente. Past simple, muy bien. Tenemos los verbos regulares e irregulares. Los regulares, la mayoría, bueno, sí, los regulares terminan con una D o una ED, depende del verbo. Muy bien. Y luego están los verbos irregulares, que en este caso algunos se quedan igual, algunos cambian una sola letra y otros cambian totalmente la estructura. Muy bien, entonces aquí no hay forma de saber, no hay una regla como esta, sino hay que ver la lista de verbos o estudiarlos. Una vez que te familiarices con ellos, va a ser mucho más sencillo, pues obviamente, de utilizarlos. Muy bien. En el negativo, para decir que no, utilizamos el auxiliar didn't. Y una vez después del didn't, el verbo se usa en su forma infinitiva. ¿Yes? Ya no con ed y ya no con el cambio que se hizo según la lista de verbos. Y cuando hacemos preguntas, usamos el did al inicio. Muy bien. Después se realiza la pregunta, el verbo tiene que estar en el infinitivo, o sea, su versión normal, y pues eso ya es el afirmativo, lo negativo y la pregunta. Pasado simple se utiliza para solamente dar a conocer que una acción sucedió en el pasado y ahí quedó. Muy bien. Past simple. En esta ocasión, cuando tú tengas las dos estructuras, ¿cómo vas a poder, digamos, ayudarte a saber o a identificar cuándo uso past simple y cuándo uso past progressive? En este caso, el pasado simple, la mayoría del tiempo te da una referencia al tiempo exacto. Muy bien. Que sería yesterday, a year ago, in 2010. O sea, te dicen el tiempo en el que ocurrió y la mayoría de las oraciones que te mencionan el tiempo van a ser con pasado simple. ¿Muy bien? Es como una acción que ocurrió en el pasado, rápida y que ahí se quedó. En este caso, el past progressive, tienes que recordar que se compone de tres elementos. Lo que es el sujeto, después del sujeto lleva el verbo to be en pasado. Recordemos que tiene dos opciones. Was si es singular, were si es plural. Y después el verbo tiene que estar en gerundio, o sea, su versión con la terminación ing. Muy bien. Recordemos que hay 5 reglas para convertir un verbo en ing. Muy bien, está el normalito, le pones ing. Si termina con una e, quitamos la e. La y no las quitamos. Si es una sílaba y termina en consonante, vocal consonante, doblamos la última consonante. Y luego está, si es de una sílaba y termina en ie, quitamos la ie, ponemos una y y luego el ing. Si te estoy revolviendo con todo esto, pasa a ver el video de Past Progressive en la lista de reproducción o en el temario que te estoy haciendo para estos temas. Bien, si hasta aquí tú dices, ah, Simón, ya me lo sé, entonces sigamos adelante. Bien, was, were y luego el ing. Para negar este verbo, o esta estructura más bien dicho, hacemos el negativo del verbo to be, que en este caso sería wasn't, o si es plural, sería weren't. Muy bien, y obviamente seguimos con la estructura con el ing. Y cuando es una oración interrogativa, recordemos que cambiamos el orden, que primero va was o were al inicio de la pregunta y pues obviamente se cambia lo que es el orden del sujeto y el verbo, en este caso el verbo auxiliar to be. Esto es el pasado progresivo más bien dicho. Ando yo de incluyente. Es el pasado progresivo. Entonces, en esta ocasión, la mayoría del tiempo los verbos, muy bien, que son dinámicos, que requieren un proceso para que se lleven a cabo, son en pasado progresivo. ¿Va? En otras explicaciones, usualmente el pasado simple es una acción que interrumpe al pasado progresivo. Yo estaba haciendo mi tarea cuando mi tía tocó la puerta. Muy bien, haciendo la tarea era un proceso y que llegara alguien a tocar la puerta fue un instante. Fue algo que interrumpió la otra acción. Muy bien, el profesor estaba enseñando inglés cuando la luz se fue. Right?
Entonces, el proceso es que el profesor estaba enseñando lo que es la clase y de repente se fue la luz. Muy bien, eso es así a grandes rasgos lo que es el contraste de lo que es past simple contra o versus past progressive. Ahora hagamos oraciones. Bien, tenemos esta oración. Uno va a ser pasado progresivo, uno va a ser pasado simple. Ahora, no siempre tiene que haber uno de cada uno. A veces las acciones son las dos en pasado simple o a veces las dos en pasado progresivo. Pero en esta ocasión sí puse una de cada uno. Muy bien. Como aquí realmente no nos dan un tiempo exacto, nos dan como la pista para saber qué es pasado simple, tenemos que pues, usar un poquito la lógica. Muy bien. Uno de estas acciones estaba sucediendo cuando la otra interrumpió. Y para esto, esta palabra que está aquí, que significa, bueno, que es when en inglés, y en español significa cuando, esta es una palabra que te puede dar a ti lo que es el foco amarillo de la interrupción de una acción. ¿Right? So, en esta forma, digamos, otra pista que te puedes hacer es cuál de estos dos verbos requiere un proceso. Muy bien. Este verbo es jugar y este verbo es llegar. Muy bien. Entonces, ¿cuál de los dos es un proceso? Pues jugar. Jugar es una acción que requiere un tiempo determinado. Muy bien. Y llegar es un instante. Muy bien. Caminar a tu casa no es llegar. Llegar es el momento en el cual tú das el paso y llegué a casa. Muy bien. Entonces, este va a ser pasado progresivo. Kids. Kids es niños. Muy bien. En este caso es plural y sabemos que si es plural utilizamos el verbo to be were. Muy bien. The kids were. Play. Sabemos que no quitamos las Y, entonces dejamos el verbo como está y al final agregamos el ing. The kids were playing when. Los niños estaban jugando cuando su papá llegó. Right? Recuerda que este there es un adjetivo posesivo que obviamente nos da a conocer o nos menciona que este papá les pertenece a estos niños. Muy bien. Entonces, their dad, este verbo, no me sé el pasado, ¿qué hago? Checo mi lista de verbos. Si usas una lista de verbos irregulares, no lo vas a encontrar, porque este verbo es regular. Muy bien. Yo te recomiendo que hagas eso. Buscar en una lista de verbos irregulares. Y si no lo encuentras en esta lista, es porque este verbo es regular y pues ya sabemos que le ponemos una ed. En este caso, como este verbo ya termina con una e, no le pongo otra e, sino simplemente le agrego la d y ya estaría contestada. Right? The kids were playing when their dad arrived, and so on. Right? Los niños estaban jugando cuando su papá llegó. Esta acción interrumpió la que llevaba un proceso. Eso es el contraste de past simple versus past progressive. ¿Va? Hagamos otra oración. Bien, tenemos esta oración. Last year I, el verbo comprar, a game, but I use it. Right? En este caso, esta primera oración nos da el tiempo exacto, que es como una pequeña pista de que esta onda es past simple. Last year. Voy a la lista de verbos irregulares, lo busco si va a estar, porque este verbo es irregular y me va a decir que el pasado simple es bought. Alright, so last year I bought a game, but I, en este caso, verbo usar. El verbo usar requiere un proceso, ¿va? Un tiempo. Entonces, en este caso voy a hacerlo progresivo. I soy yo, el sujeto es singular, sabemos que cuando es singular usamos was. Muy bien. En este caso el verbo use termina con una e. La regla de los gerundios dice que si termina con una e, se le eliminamos y le ponemos ing. Right? Pero aquí, perdón, yo quería hacerlo negativo. El año pasado yo compré un juego, pero no lo estaba usando. Entonces, para hacerlo negativo, solamente agrego lo que es la negación al verbo to be y ya estaría negativo. El año pasado compré un juego, pero no lo estaba usando. Haremos otro ejemplo. Bien, en esta ocasión tenemos dos acciones. Papá, limpiar. Esta palabra while significa mientras. Y la mayoría de las ocasiones nos da a entender que dos situaciones estaban ocurriendo de forma simultánea, o sea, al mismo tiempo. Entonces, la mayoría de los casos, estas dos acciones se van a contestar en
pasado progresivo, porque las dos estaban ocurriendo al mismo tiempo. ¿Bien? Cuando usamos when en la mayoría de las oraciones, cuando dices cuando, es que es una acción interrumpe la otra, que en la mayoría de los casos es que la oración en pasado simple interrumpe a la de pasado progresivo. While, mientras, es que las dos suceden al mismo tiempo. En esta ocasión, clean es una acción que requiere tiempo, que es un proceso. Sabemos que es progresivo, entonces dad es una persona, le toca el verbo was, right? El verbo to be was, el auxiliar, porque es una persona. Verbo clean es un verbo, digamos, normal, entonces solamente le agregamos ing al final y eso ya es gerundio. Dad was cleaning while, papá estaba limpiando mientras yo dormidote, pero es yo estaba durmiendo, right? Una vez más, yo soy singular, sabemos que le ponemos el verbo auxiliar was. Sleep, otro verbo que se acata a la regla número 1 de los gerundios, que es simplemente ponerle ing, ya que no tienen consonante vocal consonante, no tiene y, no tienen otra regla en específico. Y esta oración nos da a entender que las dos pasaron al mismo tiempo y en esta ocasión lo escribimos con past progressive. Dad was cleaning while I was sleeping. Right? Una última para que terminemos el video. Bien, última oración, ese plumón ya casi no se ve, ya lo voy a jubilar. En esta ocasión tenemos una vez más dos acciones. Usamos when. Esto quiere decir que una acción va a interrumpir la otra. ¿Yes? ¿Cuál de esos dos verbos requiere un proceso? ¿El poner atención o el caerse? Poner atención es un proceso y requiere tiempo. El caerse, pues, depende de la distancia, pero usualmente es algo instantáneo, algo rápido. Lo que requiere tiempo se va a escribir con past progressive y lo que sea un poquito más rápido o instantáneo va a ser con past simple. Poner atención, ok, el sujeto es we. Sabemos que el verbo to be para plural va a ser were. Muy bien. Este verbo termina con y y sabemos que los verbos que terminen con y por ninguna razón le quitamos la y en este tema. Solamente agregamos ing. Right? We were paying attention when we. En este caso, caer lo busco en la lista de verbos irregulares. Sí lo voy a encontrar porque a este verbo cambia la vocal A por una E. Fell. Si lo leemos no tiene sentido. Nosotros estábamos poniendo atención cuando nos caímos. Esto quiere decir que realmente no estaban poniendo atención. Y si esto es negativo, lo único que hacemos es poner el negativo al verb to be y ya se hace la oración, pues ahora sí que de su forma correcta. Nosotros no estábamos poniendo atención cuando nos caímos. ¿Yes? Recuerda que este verbo es pay, es pagar. Right? Ya traducido lo usamos como poner, pero realmente no es poner. Right? Aquí en pay attention en español es poner atención. Bien, pero si usas pay es pagar si lo usas en otro contexto. Muy bien, esa es la chulada del inglés, que te dan como sustantivos, verbos, adjetivos, que tú crees que ya tienes la traducción, pero en otro contexto pueden cambiar su significado. Entonces, aquí el chiste es seguir pues, estudiando un poquito, repasando un poquito, exponerte al idioma con películas, con lo que son series, con lo que tú quieras. Muy bien, música. Entonces, espero que este video te haya ayudado por lo menos un poco a entender el contraste del past simple contra el past progressive. Y si no, pues ve otras fuentes. Y si no, pues híjole. Peace out.